Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Gracias Andrés por siempre estar presente y participar con nosotros en cuanta cosa loca se le ocurre a RBA. Y damos a inicio a la segunda parte del segundo módulo de gestión de incidentes. Así que bueno, nada, la palabra es tuya, te escuchamos. Muchas gracias, Marcela. Gracias a las compañeras y compañeros de RBA que también me invitan a estos proyectos locos. Bueno, hace ya casi un mes y hace 15 días atrás, un poquito más, porque estuvo el feriado en el medio, creo que 20 días, estábamos viendo la introducción y el primer módulo del sistema de gestión de incidentes. En la introducción, un poquito vimos cuál es la idea general por detrás de la gestión de incidentes. La idea básica es un abordaje integral de, del tipo de emergencias que surjan, sean de origen natural, sean de origen humano, sean accidentales, sean propositales. La filosofía tradicional de intervención eh, estaba, y en la mente de muchas y muchos de nosotros aún está, centrada en el momento, en el evento. Y voy a redundar en la palabra, en la intervención, en la acción. Eh, yo siempre uso ejemplos tirados de los pelos, pero un accidente de tránsito, algo que todas y todos nosotros podemos ver en algún momento sin ir muy lejos de nuestra vida cotidiana. Tenés un accidente de tránsito. ¿Cuál es la filosofía tradicional del rescatista, personal sanitario, bomberos, quien sea que va a intervenir? Es llegar al lugar, asegurar la escena, prestar asistencia y una vez que se aseguró el soporte vital, listo, ya está. Ya se hizo lo que había que hacer, se salvó una vida, o dos vidas, o tres vidas, las que hayan sido. ¿Sí? Y no está mal, es heroico, es maravilloso, es por eso que ponemos nuestro corazón, nuestro trabajo, nuestra voluntad en hacerlo. Pero se empezó a ver, se empezó a notar hace ya unas décadas atrás, que este abordaje puntual quedaba muy limitado. Eh, en eventos, en emergencias, vamos a llamarle cotidianas, eh, comunes, que no causan ningún revuelo, como el que acabo de mencionar, un accidente de tránsito. Bueno, no causa ningún revuelo a nivel noticia, pero a quien le sucede obviamente que sí. Eh, pero a lo que voy, estas cosas pequeñas, manejables, eh, quedan ahí. Las consecuencias a lo sumo serán, bueno, de las secuelas que pueden quedar para las personas accidentadas, las cuestiones legales, pero no pasa de eso. Pero cuando empezamos a ver eh, incidentes de mayor envergadura, con un impacto ambiental, social, económico, a veces incalculable, se empezaron a dar cuenta las organizaciones de rescate, de ayuda, las organizaciones humanitarias, se empezaron a dar cuenta de que no bastaba un enfoque centrado en la intervención. Y se empezó a idear un enfoque dentro del marco temporal. ¿Sí? Prevención, intervención, seguimiento, pasado, presente y futuro. Antes, durante, después. Podemos usar las palabras que queramos eh,
para designar estos momentos, pero se empezó a ver la acción de las entidades de rescate o de ayuda humanitaria, no solo como intervención eventual, sino como todo un proceso de gestión de los incidentes, y de allí se empezó, valga la redundancia, a verlo de manera global. Como vimos en el módulo 1, en los años 60 y 70 principalmente, surge un modelo aún en uso llamado sistema de comando de incidentes, que no cambió la visión del marco temporal, el presente, no la cambió, pero puso las bases para hacerlo, porque el sistema de comando de incidentes surge de la necesidad de cooperación. Vuelvo al incidente del accidente de tránsito. Y es un solo vehículo, con un vehículo, una columna, con una sola dotación de bomberos, con 2 ambulancias, digamos, con poco personal y poca logística, lo atendiste, lo resolviste, ya está. Pero si, no sé, vamos a loquear, se derrumba un puente con 100 vehículos encima, abajo del puente hay una vía navegable y tenías canoa, barcaza, y tenés 300, 400 personas afectadas, el derrumbe, tenés peligros de explosión, ahí ya no intervenís con 2 ambulancias o con un camión de bomberos. Tampoco interviene una sola institución. Y el sistema de comando de incidentes vio esto, que en eventos grandes no solamente interviene mucha gente, porque es necesario para atenderlo, no solamente interviene mucha gente, como también interviene mucha gente de muchas instituciones. Y poner en orden eso y que todos trabajen de manera más o menos organizada, de manera más o menos segura y de manera más o menos efectiva, requería de un modelo organizacional efectivo y flexible. Y ahí surge el sistema de comando de incidentes. Pero, repito, aún seguía con la filosofía tradicional de la intervención. Es más, como lo explicaba en el módulo pasado, y muchas compañeras y compañeros que han estado o en servicios de bombero o en fuerzas de seguridad conocen el sistema de comando de incidentes, ¿cómo se dispara? El primer interviniente, el primero que llega a la escena, toma el comando de incidentes y ahí se empieza toda la organización. O sea, el sistema de comando de incidentes nace y muere con el evento que lo originó. Más allá de la complejidad que alcance o no. Y volvemos a la magnitud. Si vos tenés no sé, un incendio, por grande que sea, pero restringido a un área, una vez extinguido eso, 10 puntos, mucho no va a quedar, van a quedar los peritos, van a quedar, pero no queda mucho por hacer. Sin embargo, en eventos de gran impacto, terremoto, maremoto, tsunami, grandes incendios forestales, inundaciones, emergencias sanitarias, la pandemia, por ejemplo, eso no queda, no es una cosa que pasó y pasó. Se extiende tanto en territorio y en el tiempo que necesita un grado de entendimiento y de gestión mucho mayor. Y ahí es donde surge el sistema de gestión de incidentes, justamente a partir de una emergencia sanitaria. Ya venían algunas ideas, pero no estaba sistematizado. Pero en la primera epidemia del ébola en África Central, a mediados de los años 90 del siglo pasado, la Organización Mundial de la Salud se dio cuenta de que sus equipos
con sus famosos ejecutivos centralizados que estaban en tal lugar y todo el mundo tenía que responderle a ese burócrata allí. Y no lo estoy diciendo de manera peyorativa, sino burócrata en el sentido real, ¿no? El administrativo que estaba ya en una capital hasta que llegaba, primero hasta que llegaba la comunicación y después llegaba la respuesta a los equipos de intervención a 1000, 2000 kilómetros en el interior de algún país con mínimos recursos, se demoraba tanto. Y había tan poca flexibilidad que al final, lo que siempre se nos endilga a todas las ONG, se gastaba más, no solo en sentido monetario, sino recursos humanos, despliegue de personal, despliegue logístico. Se gastaba más en la movilización que en el efecto real que se hacía para con la población necesitada. Entonces estos muchachos de la OMS se dieron cuenta y dijeron, no, el sistema como tal, la idea de la intervención está bien, pero tenemos que darle un plus que lo haga flexible y utilizable para la prevención, para la intervención y para el periodo de recuperación después de que pasa todo esto. Y ahí surge el sistema de gestión de incidentes. Veíamos en el módulo pasado, y ya con esto ingreso en el nuevo, que el sistema de comando de incidentes, que forma el núcleo central del sistema de gestión, su idea de oro fue sectorizar, dividir en brigadas de trabajo para no pisotearse unos a otros. Algo tan obvio, tan de sentido común, pero que en el fragor de la batalla siempre nos olvidamos. Queremos tanto intervenir, tanto ir a la ayuda del prójimo necesitado, que no importa si le pasamos por encima de la cabeza a otro, o si hay 10 equipos trabajando en un lugar y 20 ñatos muriéndose a 2 cuadras, porque estamos 20 trabajando acá donde vimos primero. Entonces, estaba esa organización. Y el sistema de comando se dio cuenta, bueno, los idealizadores se dieron cuenta de que para esto, para que esto funcionara, así como un árbol necesita la savia para que sus hojitas y sus frutas crezcan, para que el sistema de comando funcionara, lo que se necesitaba era un buen sistema de comunicación. Y de vuelta, el modelo intervencionista, o sea, el modelo actualista, comenzó con una idea que es buena, es fantástica y es utilizable, aún hoy se utiliza, pero obviamente pasó a lo materialista, ¿no? Bueno, ¿cómo tenemos un buen sistema de comunicación? Con buenos equipos. Si tenemos tecnología, tenemos la computadora, buenos auriculares, buen equipo de radio, buenos celulares, señal estable, entonces está bien, ya hay comunicación. Voy a hacer un pequeño paréntesis de teoría de la comunicación, y esto vale para todo, desde el tema que estamos tratando hasta la vida familiar. Hablar no es comunicación. Hablar es hablar. Puede descargar emociones, puede transmitir información, pero no es comunicación por sí misma. Es un vehículo de comunicación, pero no es la comunicación. Entonces, tener la tecnología, tener buena señal, tener instalaciones, es fantástico. Si no tenés eso, está medio perdido. Pero, de vuelta, los idealizadores del sistema de gestión de incidentes se dieron cuenta de que el contenido y la forma de transmisión de ese contenido era mucho más importante que los aparatos. ¿Por qué? Porque si vos tenés un buen contenido, lo hacés llegar aunque sea por paloma mensajera. Pero si el contenido está mal obtenido, mal envasado o mal transmitido, podés tener los equipos de la gran flauta, podés tener tecnología más allá de la era espacial, pero tu sistema de comunicación no va a servir. Y de allí surge la idea de este módulo 2, que es
que la comunicación sirve como vehículo de información operacional u operativa. Los equipos deben tener acceso a todos los datos en el momento preciso para tener una intervención eficaz y segura. Si me dan unos segunditos, voy a poner un... elemento para compartir, que básicamente no lo estoy encontrando. Aquí está. ¿No? Porque no lo encuentro. Si necesitas, te lo comparto yo, Andrés. Sí, dame un segundito, que en teoría está aquí, pero no... Aquí. Estaba encontrando la ventana, no era o sea, el archivo no estaba encontrando, no la función. Ahí está. Entonces, la información es tomada no como un marco fijo o como un paquete fijo, sino como un proceso constantemente cambiante que afecta la operatividad de los equipos, pero también es afectada por la operatividad de los equipos. Y aquí hablamos de una noción que hoy, con todos los adelantos tecnológicos con los que contamos, usamos muy frecuentemente, que es la expresión tiempo real. En el modelo de intervención se hacía el briefing, o sea, el dossier del operativo, se llega al lugar y se aplica. Pero las escenas, sobre todo de grandes eventos, son cambiantes y sorpresivas. Y dado esto, la información empaquetada medio que queda chueca, ¿no? Flojea de una pata. Y de allí surge esta idea, esta idealización de un proceso constante de de información de la operatividad, pero que también los equipos operativos retroalimenten el sistema informativo para estar constantemente actualizado. Y volvemos al sistema de gestión de incidentes como un sistema que se aplica en todas las etapas temporales de un incidente o la posibilidad de un mismo. O sea, antes, durante y después. ¿Sí? Antes se implementan, ¿sí?, los estudios, los dosieres, la documentación estadística, los sistemas de alerta. Todo eso se implementa antes. Después, medio que no tiene mucho sentido. Es como una alarma de incendio. ¿Sí? La alarma de incendio solo sirve si está instalada antes de que algo se queme. Y después de que se está quemando, ¿para qué vas a instalar? No tiene sentido. Entonces, el sistema de información operacional comienza antes de cualquier incidente. En regiones donde no hay demasiados eventos naturales o que estos no son, ahora voy a hablar de eventos naturales porque suelen ser los más, no sé si llamarles sorpresivos, pero sí los más impredecibles. A veces no son sorpresivos, vos tenés lluvias estacionales digamos, o réplicas de terremotos, o, no sé, eventos climáticos, que más o menos sabés que va a pasar,
pero la manera en que se va a comportar el fenómeno natural nunca se sabe. Más o menos como ejemplo, yo vivo al lado de un arroyo, el arroyo pasa bien por al lado de mi casa. Mientras las cosas está normal, el clima sigue su tiempo usual, cuando llueve se llena bastante, pero es un curso de agua común y corriente. Solo que cada 15, 20 años suele haber aquí en esta región lluvias locas, ¿sí? De 500 milímetros, 600 milímetros en 2, 3 horas. Una cosa de asustar, cae agua a baldazos. Y en esos eventos ya hay noticias y los vecinos se encargan de meterme miedo constantemente. El agua llega a subir tanto que desborda el cauce del arroyo y sube hasta aquí, hasta una loma cercana, con lo cual ya derrumbó los muros de contención unas 3 o 4 veces. Muros de piedra, no son murallitas ni de hormigón ni nada, es piedra, grandes piedras. Y el agua con su fuerza se la lleva. Entonces, vos podés saber que cada tanto va a haber una lluvia torrencial, cada tanto puede llenarse a niveles considerables un curso de agua, pero la fuerza de la correntada, el comportamiento que ese curso de agua va a tener, posible de predecir. Por lo tanto, los sistemas de aviso, de alerta, de protocolos a ser implementados tienen que estar antes. En el durante se activan los sistemas de respuesta, que es, bien, yo recibo un llamado de alerta, ¿no? Bien, ¿cómo actúo? ¿Quién comunico? Cuando yo recibo una comunicación, ¿con quién la comparto? Esos protocolos, aunque parezcan, son los más esenciales, son en realidad consecuencias de lo anterior. Consecuencia de haber previsto, consecuencia de haber tenido un sistema de documentación de información y de alerta ya preparado. Porque cuando se dispara la acción real, allí los flujos de información van a las mismas entidades en ida y vuelta constante. Y por último, tenemos el sistema post-evento, que en la filosofía de la intervención únicamente, que hasta hace 30, 40 años atrás era usual, y que aunque sigue vigente, ya está siendo superada por la mayoría de las instituciones, en el sistema de intervención a lo sumo se deja un reporte de lo que sucedió, un reporte, ¿sí? Un reporte de intervención. Ahora, en el sistema de gestión de incidentes, las instituciones que lo adoptan, que prácticamente son todas, por lo menos a nivel global, se hacen grandes relevamientos de actualización de la información previa para volver a formar el acervo que la información post-evento pase a ser información de documentación o de dossier para un próximo evento. Sea como experiencia, sea como estadística, sea como, en el modelo tradicional, como reporte. Pero todo este cúmulo de información pasa a este sistema circular. No cierra el ciclo, sino que lo inicia nuevamente. Vuelvo al ejemplo de la inundación. Bueno, hace 10 años, bueno, hace 30 años, ponele, derrumbó los muros de contención que eran bolsas de arena. Hace 20 años derrumbó los de concreto, los de hormigón. Ahora se hicieron los de piedra y las últimas 3, 4 inundaciones resistió bien. Genial. Entonces, para próximos eventos, bueno, ya encontramos estructuras más resistentes. Podemos reforzarlas, podemos replicarlas en otros lugares que todavía siguen sufriendo con eventos similares. ¿Se entiende?
por ahí, entonces no se inicia con el evento y termina con el evento, sino que inicia antes del evento, fluye durante el evento y después del evento completa y retoma la información anterior para prevenir próximo evento. ¿Cómo se deben comunicar entonces? Tanto los riesgos como el incidente en sí mismo. ¿Sí? Lo primero que se exige es que una comunicación de riesgo o una comunicación de ya el incidente en progreso es que debe ser precisa. Volvemos al accidente de tránsito. Tenemos un accidente de tránsito, un rodado, un auto, embiste una moto. Y no sé, lo embiste en Corrientes y Suipacha. Pero yo paso el aviso de que estoy en, no sé, Santa Fe y Callao. Sí, las preguntas en el durante vamos a hacerlas por escrito. Sí, Marcelo. Hola, no era para saludar porque yo llegué tarde, perdón, ¿qué tal? No, y no sabía cómo escribir. Ok, si podemos cerrar los micrófonos, agradezco. Gracias. Entonces, esto parece una tontería, pero sucede bastante, que si no hay precisión en la información dada, no hay posibilidad de una intervención rápida y eficiente. Si yo tengo un accidente acá y te mando una dirección a 20 cuadras de distancia, difícil que pueda intervenir. Llegas ahí, no hay nada, ahí hay que volver a comunicarse a la base para corregir la ubicación. Pero, ¿cómo hacemos para que la comunicación sea precisa, sea eficiente, sea concreta? Bueno, hay más, pero tres características básicas deben tener sí o sí. La primera es la simplicidad. ¿Sí? Hablábamos en el módulo pasado un poco de el lenguaje, tanto el sistema de comando de incidente como el sistema de gestión de incidentes, como otros sistemas de intervención o gestión, optaron por quitar los códigos. Vamos a ser sinceros, es lindo hablar con una jerga que solamente uno entiende. Código Q, el código 10, es divertido, ¿no? Y se pasan mensajes muy rápidos, pero solo son transmisibles y comprensibles para quien maneja el código. Por lo tanto, los sistemas de gestión e intervención en incidentes han optado por la simplicidad del lenguaje común. Aunque a veces pueda producir ciertas confusiones, lo cierto es que no hay nada más fácil que hablar como hablamos. Entonces, simplicidad. Segunda, concisión. Menos es más. Y en esto van las famosas preguntas que usábamos para aprender los acentos de las interrogaciones en la escuela primaria. ¿Por qué, siempre, cuándo, cómo? Entonces, ¿qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién? Esas son las únicas cosas que deben figurar en una comunicación de incidentes. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quién está involucrado? Y en el mejor de los casos, si se puede decir cómo está evolucionando el evento. No es lo mismo, volvemos al accidente de tránsito, no es lo mismo un simple choque con caída que hay una colisión
colisión de gran impacto, que hubo mucho daño material. No es lo mismo unos raspones que alguien quede atrapado dentro de un vehículo. No es lo mismo un choque con una persona atrapada dentro del vehículo y este vehículo con fuego, o sea, con derrame de combustible, ¿no? No es, no es lo mismo cómo vamos a intervenir. Por lo tanto, esta última pregunta, el cómo, sí se puede, se pasa también como para tener también una previsión de la manera en que va evolucionando el evento. Pero nada más que todo el resto es adorno. Por lo tanto, en la comunicación de incidentes, ¿qué? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? Acabó. ¿Sí? El por qué quedará para después, para la etapa pericial. Pero no, todo lo que agreguemos a eso es chisme. ¿Sí? Entonces, primero, simplicidad o lo más, y no lo digo en el sentido peyorativo, sino en el sentido correcto de la palabra, lo más vulgar posible. ¿Sí? No vulgar en el sentido maleducado, sino de vulgarismo, del lenguaje del pueblo. Concisión. ¿Sí? Y el tercero, socialización. ¿Sí? El secreto está bien para las películas de espías, pero en la intervención en incidentes y en la gestión general de incidentes, para poder evitar mayores daños, para poder controlar lo que está sucediendo, para facilitar intervenciones posteriores, no hay nada mejor que distribuir la información cuanto más, mejor. ¿Sí? La información debe ser poca, concisa, pero debe llegar al mayor número posible de personas e instituciones. Porque volvemos al accidente de tránsito. Una cosa lamentablemente cotidiana, pero tan común que casi siempre se llama a los bomberos, a los servicios sanitarios, a los servicios de emergencia, ambulancia. Pero ¿y si pasa a mayores? Que hay un derrumbe junto con el accidente vial, si hay incendios, ¿eh? Las mil y una derivaciones que hay. Entonces, si vos vas pasando la información, poca información, pero bien distribuida, es mucho más fácil activar medios auxiliares o instituciones auxiliares, es mucho más fácil activarlas si ya están informadas del evento que si después avisás desde cero. Si se va actualizando la información en el durante, es mucho más fácil. O sea, yo en un sistema de radio abierta ya voy avisando a los bomberos, a la policía, al SAME, y ya voy avisando a todos los que podrían llegar a intervenir. Y en el momento de necesitar, pido apoyo de ambulancia, de bomberos, de policía, de lo que fuere, y ya están informados de qué es lo que sucede, dónde sucede, con quién sucede y cómo está sucediendo, ya van a tener equipos en alerta. Que si yo no transmito la información, después me veo sobrepasado y ahí empiezo a transmitir desde cero. ¿Se entiende? Entonces, debe ser simple, debe ser concisa, pero debe distribuirse a la mayor cantidad posible de posibles intervinientes. No. No. Pero bueno, hay para avisar una clasificación de los tipos de incidentes. Hay una tabla, que es una tabla, como les decía, el sistema de gestión de incidentes nace
en el ámbito de la OMS, y ellos fueron los que crearon esta tipología de crisis, de eventos que disparan el sistema de gestión de incidentes. Eh, tenemos las emergencias, como les decía antes, no sé si calificarlas así de simples. Ninguna emergencia es simple, pero sí que son fácilmente atendibles, y de nuevo el fácilmente entre comillas, pero fácilmente atendibles por un solo equipo o una sola institución. Pero cuando esto pasa a mayores y se necesitan más, más interventores, no solo en cantidad o en instituciones, sino también en el despliegue territorial, aparecen este tipo de crisis. ¿Sí? La crisis, propiamente, donde los sistemas locales, públicos o privados, son sobrepasados, ¿sí? Por algún acontecimiento extremo, sea de salud, sea meteorológico, sea humano. Después tenemos las catástrofes tecnológicas, sean accidentales, sean propositales. Allí es donde entran equipos de intervención altamente especializados, ¿eh? Para poder intervenir en ambientes contaminados o radioactivos o con alto riesgo de enfermedad. Entonces, es una catástrofe tecnológica. Tenemos los desastres naturales. Eventos meteorológicos o naturales tenemos a montones, pero cuando ya se pasa de la raya, no sé cuál es la raya, pero tanto en territorio cuanto en personas afectadas o áreas afectadas, pasa a ser un desastre natural. Un incendio, como les decía antes, por grande y fuerte que sea, está restringido un área y no va a salir de ahí, bueno, a lo sumo se perderá la estructura, se podrán perder vidas, pero está restringido. Mientras que, digamos, un incendio en planicies, viene un viento fuerte y de un momento a otro tenés 50, 60 mil hectáreas incendiándose. Maremotos, tsunamis, vos no podés ni prever qué es lo que eso puede ocasionar, porque no es solo el evento. Eventos naturales tenemos montones, pero el desastre sobrepasa el momento. El mayor impacto no es en el durante, sino lo que queda después. ¿Recuerdan el tsunami de 2011? Una retahíla de tsunamis. Pero ese gran maremoto que hubo en el Pacífico Sur en 2011, hasta el día de hoy sigue habiendo búsqueda de personas desaparecidas. 12 años después. El desastre natural tiene esto. Lo mismo las llamadas emergencias complejas. Las emergencias complejas abarcan todos los sistemas de un país o de una ciudad o de una región al mismo tiempo. Y institucionalmente no hay capacidad de reacción. Aquí el ejemplo, sí, hoy lo podemos transferir a muchos países, pero el ejemplo no es la inestabilidad política en sí lo que genera la emergencia compleja, pero sí una inestabilidad política o económica o laboral, en el sentido general, afecta el sistema de respuestas.
Vamos a suponer una huelga general de, no sé, de enfermeros y enfermeras. No tenés personal básico de salud, una huelga de todo el personal de salud, médicos, enfermeros, auxiliares. Desaparecen todos, quedan solo las guardias mínimas en los hospitales. Por más que estén los hospitales, por más que estén los sistemas de salud, ¿no? Son inoperantes. Y delante de esto, ahí es donde se dispara la emergencia compleja. No es solo por la inestabilidad política o económica, sino que la inestabilidad política, la inestabilidad económica, hace que los sistemas de respuesta sean ineficientes o directamente inoperables. Y las que en los últimos años han recibido mucha prensa, y no está mal que lo hagan porque afectan directamente la vida humana, son las crisis humanitarias. Cuando a raíz de, de un incidente, sea antrópico o sea natural, la población humana deja de recibir lo básico para su supervivencia. ¿Sí? Crisis alimentaria, crisis de salud, crisis sanitaria, ¿sí? Lo que venga después. Ahí tenemos las crisis humanitarias. Nota al pie. Sin importar el tipo de evento, cuando la magnitud sobrepasa los niveles de respuesta, la emergencia se vuelve compleja en el pleno sentido de la palabra. Todas estas se vuelven una única emergencia compleja. Sí, hay crisis humanitaria, hay crisis de salud. El impacto natural no puede ser contenido ni paliado, y definitivamente la intervención o digamos el sustento tecnológico desaparece. ¿Sí? No hay servicios de luz, no hay servicios de teléfono. Entonces, en eventos de magnitud gigantesca, hay características de todas las tipologías. Aunque cada incidente es de por sí único e irrepetible, ¿no? Volvemos a las inundaciones. Puede ser que una zona sea inundable desde la época prehistórica, pero cada inundación, aunque comparte características similares, cada inundación es única. Hasta me voy a poner un poco filosófico, citando a Heráclito. Hasta porque el agua que corre en esa inundación no es la misma que el agua de la inundación del año pasado. Es otra agua, que ya cumplió su ciclo quién sabe cuántas veces. Claro, muy filosófico, pero es la verdad. Entonces el comportamiento de cada evento es único. Pero esto no quita que hay elementos comunes. Y estos elementos comunes deben ser tenidos en cuenta, y volvemos a la primera presentación. La información del evento actual se utiliza para sumarla al cúmulo de información de eventos similares para ir generando respaldo, experiencia, recursos para la intervención en posteriores eventos. Entonces, hay elementos comunes que nos permiten estandarizar experiencias, estandarizar procedimientos y estandarizar, el tema de hoy, la comunicación. ¿Por qué? Cada incidente es único, pero comparte con eventos similares características comunes. Y hasta aquí, módulo 2. ¿Sí? Hay un texto que será compartido por participantes. ¿Sí?
ya se lo envié a Miguel Ángel, pero terminada la reunión de hoy, lo envío a, a- a- a Marcela y a Raúl para socializarlo en equipo. ¿Sí? Entonces, pues, todas las pautas están estandarizadas y es parte del texto. ¿Sí? Entonces, será enviado hoy mismo. Ahora sí, eh, eh, queda abierto el micrófono para preguntas, para ampliaciones, para aclaraciones, experiencias. Ahora no es necesario mantener el... Los que necesiten preguntar algo, si quieren ir levantando la mano, es más sencillo y más organizado. Este, de paso, Andrés, agradecerte. La verdad es que siempre, siempre tan claro, ¿no? Porque te escucho una y otra vez, hemos hecho otros cursos anteriores y este ya en otros sábados, y en todas las oportunidades tan claro y tan preciso, ¿no? En todos tus conceptos y en tus... Así que bueno, mil gracias, ¿eh? Y ahora sí, ahí tenemos a Damián. Damián, ¿querés comenzar vos? Sí, sí, ¿cómo están? Lo mío no es muy interesante. Simplemente, Andrés, agradecerte. Muy claro, muy sencillo para los que nunca hemos tenido una participación en este tipo de organización, en los grandes eventos y demás. Hay muchas cosas que, como decís vos, es un poco de sentido común, pero sin duda que si no lo trabajamos en el momento del estrés y demás, el sentido común queda a un lado. Así que me parece re interesante poder charlar esto, poder verlo y tenerlo guardadito ahí un poquito en algún rincón para en el momento que sea necesario refresque como muchas cosas que son autónomas de nuestro cerebro. Así que muchas gracias, muy clarito. Gracias, Damián. Bueno, para mí es un placer realmente compartir con todas, con todos. Bueno, Tomás, vos también levantaste la mano, si querés hacer una pregunta. Bueno, muchas gracias Andrés por la exposición, como siempre, muy clara, concisa y espectacular. Me encanta. Y muy buenas tardes a todos. Agregarle eso, lo que vos decías, Andrés, el tema de la comunicación preventiva, la comunicación efectiva, que eso también va a ayudar a que salga más rápido el despacho y para que se pueda repreguntar el interlocutor que está escuchando por si no llegó a escuchar completo, para que pueda decir, no, por favor me repite, y de esa forma manejarnos con ese código, ¿no? Para hacerlo más efectivo. Y yo le agregaría también el tema de los simulacros permanentes, para que esto como que se aceite todo el engranaje y salga mucho más rápido, ¿no? Gracias. Miguel Maglio. Sí, buenas tardes a todos. Desde ya, Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre tan amable y aprendemos mucho con vos. Yo te diría una pregunta. ¿Sería conveniente tener prácticas seguidos sobre la comunicación para estar preparados ante incidentes o catástrofes o lo que fuere, ¿no? Así es. ¿Me escuchaste, Andrés? Me No, parece que se se me, le cortó un poco la se me cae comunicación la a... conexión, a cada rato me saca de la plataforma. Eh, Andrés, para optimizar la conexión, en todo caso, apaga la cámara y va a tener todo el audio y va a ser mejor, me parece.
Sí, no es, es el propio Zoom el que me corta. Me corta directamente, no es la señal. Pero bueno, voy a intentar sin cámara. Les agradezco las palabras de apoyo. Para mí es un placer poder compartir con ustedes cada capacitación. Una cosa que le estaba respondiendo a Tomás justo cuando se me cortó, la cuestión de los simulacros. Justamente en la introducción habíamos visto un poquito de esto, la manera en que el sistema de gestión de incidentes, o en realidad cualquier sistema de organización o protocolo de intervención, sea efectivo a la hora de la acción, es si tenés una práctica permanente. Porque si esperás al momento, es como el famoso traje del casamiento. Solo te queda bien en el momento del casamiento. Después cuando te lo pones 20 años más tarde, la panza ya no cierra el botón. Entonces hay que mantener la panza siempre en el lugar para que el botón siempre cierre, ¿verdad? Y, y esto se logra con una práctica permanente en periodo de paz para que cuando llegue la hora de intervenir, fluya naturalmente y no de manera forzada. Entonces sí, el simulacro, la capacitación permanente es parte vital para que el sistema de gestión de incidentes o cualquier otro tipo de protocolo funcione. Si solo esperás al momento de la necesidad, ya perdiste la batalla. Mejor actuar de corazón nomás que con protocolos mal implementados. Y Miguel, si estabas haciendo una pregunta o algo, Sí, ahí justo cuando se cortó me la repetís y te sí, la cómo respondo. no. Sí, desde ya te agradezco mucho de estar con nosotros. Y yo te preguntaba, ¿es conveniente tener práctica seguido sobre la comunicación para estar duchos cuando pase algún incidente o catástrofe o lo que fuera que tenemos que intervenir nosotros, ¿no? Así es, y esto viene justo como continuación de la respuesta que le daba Tomás, y ahí ya fluye naturalmente. Eh, no es solo la práctica de los protocolos, es lo que le respondía recién a Tomás, sino también el modo en que nos comunicamos, ¿no? Porque los protocolos son como... ¿no? Mi abuela tenía ese tipo rejas contra la pared para que las enredaderas subieran. Y los protocolos son tipo esas rejas, esos enrejados para enredaderas. Es muy bueno y es muy útil, pero lo que está vivo es la enredadera. Y si dejas la reja sola, es un pedazo de fierro, Claro. por más arte que le pongas. Entonces los protocolos deben ser practicados y deben ser bien implementados. Son muy útiles y son lo que le da estructura al sistema. Pero el contenido y la forma de comunicar, y por eso al principio hablaba de procesos, y no solamente flujos de información, sino procesos de información operacional, es un organismo vivo. Y eso requiere transformarlo en hábito. No es solo una práctica, digamos, para la implementación de protocolos, sí sirven los simulacros. Porque ahí vos haces una emergencia, entre comillas, ficticia, ¿sí? Proponés un escenario. Genial. Pero la manera en que nos comunicamos tiene que ser un hábito cotidiano. O sea, que no funcione solamente con nuestra organización de rescatistas o bomberos o lo que sea, sino que yo me comunique así en mi vida. Como decía en la introducción, comunicación no es sencillamente hablar. ¿Sí? Hablar es expresión y la comunicación necesita el hablar o las palabras. Pero solo palabras unidireccionales, dicha tonta y a loca, no es comunicación. Gracias por Entonces, la respuesta, oh, Andrés. por favor, para mí es un placer. Podría estar hablando acá hasta las 8 de la noche. Pero,
pero se complementan. Justo la pregunta de Tomás y la tuya vinieron en trencito a complementarse, ¿no? Se necesita entrenamiento constante y eficiente en los protocolos para que la estructura quede bien grabada, pero también se necesita práctica viva. No solo en la intervención, sino que hacer de esta manera de comunicación, de estos protocolos, una manera habitual de comportarnos. Y si lo tomamos solo en sus principios, vamos a llamarle principios filosóficos, al sistema de gestión de incidentes, es una manera buena de administrar la vida. No sé si queda alguna pregunta más, algún comentario más. Nos vamos a tomar unos matecitos. Andrés, bueno, no, nada, yo contarte un poco también, digo, sos tan claro hablando y explicando los conceptos y todo, digo, y ahí, encima de eso le podemos agregar los ejemplos, ¿no? Los ejemplos que ponés, que la verdad que ya no vamos a podernos olvidar, ¿no? El traje de novia, la enredadera y la reja, bueno, son más que gráficos, ¿eh? Muy bueno. Es que nos pasan a todos. Como la propaganda de aquel canal, no sé si existe todavía, utilísima, que a mi hermanita le encantaba. Y que había una señora que siempre decía, ¿por qué te pasa a vos? Porque me pasa a mí, porque nos pasa a todas. Excelente. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más, aprovechando que lo tenemos por acá, Andrés. No veo ninguna mano más levantada. Bueno, si no tenemos nada más, Andrés, bueno, nada, nuevamente agradecerte por siempre estar a disposición. Cada vez que te levantamos la mano y te decimos, Andrés, vos podés, y sos el primero que dice sí, cómo no. Así que mil gracias por eso. Y me parece que, Damián, ¿querías preguntar algo? No. Todo Ah, muy bien, perdón. muy lindo. Ok. Entonces, Bueno, próximo sábado, a la misma hora, por el mismo canal, ahí cerramos el módulo 3 y ahí después viene la certificación. Ya te envié, Marce, a vos, a Raúl y Miguel Ángel ya lo tenía. Ya se puede socializar lo compartimos. el escrito, ¿no? El módulo en sí. Y el PowerPoint también está, pero el PowerPoint yo lo uso más para que el video no sea solo mi cara. No hay mucha Perfecto. información, pero el escrito sí, el apunte ya está listo para ser socializado. Nos vemos, Dios mediante, el próximo sábado. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Una Damián. buenísima semana. Gracias, Buenas Andrés. tardes a todos. Gracias igualmente. Chao. Que Chao, pasen buena lindo. semana. Vamos a Abrazo, compartir Damián. y el video Otro, lo Miguel. subimos a la página. Súper. Nos estamos viendo y muchas gracias por todo. Gracias. Suerte, chicos. Gracias a todos. Buenas noches. Chao, gracias. Buen domingo. Buen fin de, gracias. Chao, buen fin